Muy buenas tardes. Quiero dar la bienvenida a la Comisión A27, Representaciones Artísticas. Como siempre, muy bienvenidos a esta 15ª edición del Congreso de Enseñanza del Diseño. Su gestión se realiza en el marco del Instituto de Investigaciones de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. El instituto abarca tres áreas: formación de posgrado, maestría, doctorado y postdoctorado multidisciplinario en diseño; actividades de investigación, que son las que se llevan a cabo en el programa de investigación con sus más de 25 líneas consolidadas, que luego se publican en los cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación; actividades de difusión y proyección, como justamente este congreso, la red de investigadores en diseño, a la que todos están invitados a sumarse, entre otras cosas. En síntesis, desde las muchas actividades del Instituto de Investigación, se ofrece capacitación de posgrado hasta postdoctorado, publicaciones para difundir sus investigaciones y un espacio como la red de investigadores a la que sumarse y dar a conocer sus trabajos. En ese sentido, el Congreso, como espacio de difusión y proyección, tiene como finalidad compartir experiencias, planificar acciones conjuntas, plantear temáticas relevantes y concretar proyectos académicos e institucionales destinados a enriquecer la formación de los diseñadores del continente e impactar favorablemente en la calidad del ejercicio profesional de todas las áreas del diseño y la comunicación. En ese marco, quiero dar inicio nuevamente a la Comisión A27, Representaciones Artísticas. Quiero dar la bienvenida a todos nuestros expositores y obviamente a quienes están participando también de la sala, y agradecer a quienes nos están dando el apoyo técnico, a Florencia y Alejandra. Estoy seguro que vamos a tener una jornada magnífica en la que vamos a poder reflexionar y discutir sobre las experiencias, que es básicamente de lo que se trata este congreso, que son inspiradoras y que evidentemente nos pueden proyectar a nuevas colaboraciones y a nuevos proyectos de reflexión. Bien, mi nombre es Andrés Laguna Tapia, así que estoy a sus órdenes para lo que sea. Eh, Hacemos primero la primera ronda de exposiciones y después pasamos a una ronda de preguntas. Los invito, por favor, a los expositores a que también conversen con sus colegas para poder hacer de esta sesión algo más rico, dialogante y propositivo. Bien, como ya les anunciaba a los expositores fuera de grabación, nuestro primer equipo de expositores está conformado por Lucas Fulvio Melara, Beatriz Lucchesi, Ana Pereira de Andrade, Adriana Yumisoto Duarte y Leticia Silva. Del Brasil. Les damos la bienvenida. Su ponencia titula Corpo, Gesto, Forma e Cor, Tomi Otaque e Identidade da Compañía Stavel de Danza. Bienvenidos a todos ustedes. Bueno, buenas tardes. Por favor, Leticia, pueden compartir la pantalla, la tela. Sí, querida, Leticia y Beatriz. En primer lugar, nuestro equipo, que es formada por el grupo de LabSol, que es el Laboratorio de Diseño Solidario de la Universidad Estadual Paulista. En primer lugar, nos gustaría mucho de agradecer a la Universidad de Palermo, a la Facultad de Diseño y Comunicación, sobre todo en nombre de nuestro decano Oscar Echevarría, y también dar gracias a toda la equipo que todo este tiempo tiene nos apoyado en todas las intervenciones que teníamos en foro, en congreso, en red, en todo. Sí, sigue Lucas, por favor. Hola a todos, buenas tardes desde San Pablo. Hoy quiero saludar una vez más a Andrés, Florencia, Alejandra, ahora en el penúltimo día del Congreso en la modalidad virtual. También quiero felicitar a Ana Bia por sus 20 años de trayectoria en la UP. Saludo también a Adriana Duarte, quien comparte la coordinación conmigo.
Y quienes realizaron la exposición hoy serán Beatriz y Leticia, quienes lideran este trabajo que integra Tomi Otaki, la importante Companhia Estável de Dança de Bauru, que em português de Andrés é pronunciado justo, justíssimo. Meninas, por favor, com vocês agora. Boa tarde, eu sou a Letícia. Eu vou apresentar o artigo sobre o redesign da Companhia Estável de dança junto com a Beatriz. A gente é da Unesp, uma universidade do Brasil, que conta com 24 campos e mais de 47 mil estudantes. O nosso campus é o de Bauru, que fica no interior de São Paulo. Essa é a nossa faculdade da FAAC, onde nós temos o projeto que também é lá para a extensão do LabSol, um laboratório solidário que realizamos diversas atividades com a comunidade, como a Ana Bia já falou. Um dos projetos que veio até nós foi o da companhia. Ela foi criada pelo Sivaldo Camargo em 2010, com o apoio municipal da cidade, e ela tem o objetivo de profissionalizar bailarinas e bailarinos com o balé contemporâneo. Muitos deles já conseguiram repercussão internacional, indo para o Canadá, para a Irlanda e outros países para continuar a profissionalização. Esse é o nosso processo de criação. O processo de criação da marca foi a partir da proposta de redesign que a gente fez um briefing, que levou a gente a buscar por referências, chegando numa proposta de marca e os ajustes até chegar, por fim, na arte final. E a gente vai passar por cada passo aqui na apresentação. Esse aqui é o logotipo que era antes, o logotipo anterior, que já não condizia muito mais com a dinâmica da companhia. Em comemoração aos 12 anos dela, eles optaram por redesenhar. Os requisitos que a gente identificou a partir do briefing foi que eles queriam tons terrosos, formas mais orgânicas e trazer a união da modernidade com a ideia do balé clássico. A principal referência que a gente utilizou foi a Tomi Otaki, que é uma artista plástica japonesa que veio para o Brasil ainda jovem. As esculturas dela dão uma impressão de movimento, e foi isso que a gente quis focar para trazer na marca, trazer uma marca que se movimentasse. Agora eu passo para a Beatriz. Obrigada, Letícia. Como a Letícia falou, essa ideia de movimento estava muito presente no que a gente queria para a nova marca. Então, unindo também com a ideia do balé clássico, a coisa que a gente mais lembra com balé é a sapatilha de ponta, né? E na sapatilha de ponta tem a fita como elemento ali para amarrar certinho. Então, essa fita a gente trouxe e uniu com o movimento da modernidade e fez alguns exercícios para trazer essa simbologia. Então, por exemplo, a gente pegou imagens da própria companhia de dança, esses são os bailarinos performando, e em cima dessas fotos a gente desenhou uma fita que simbolizasse aquele movimento. Outro exercício que a gente fez também foi com uma fita de cetim. Então, a gente pegou a fita de cetim, moveu do jeito que a gente achava mais legal, tirou uma foto e vetorizou para poder entender como que a fita se move e como ela se comporta com diversos movimentos. Pode passar, Lê. E como resultado disso, a gente tem uma marca em movimento, uma marca mutante. A gente viu que não tinha como escolher só um elemento para poder representar a companhia toda e essa diversidade toda. Então, a gente escolheu todos os elementos, basicamente. E é uma marca que consegue se moldar e se mover igual os bailarinos quando estão dançando no palco. Pode passar. Aqui tem alguns exemplos. E também a gente trouxe exemplos nos mock-ups, como, por exemplo, na camisa, a gente conseguiu unir vários desses elementos e fazer como se fosse uma única fita dançando e se movendo pelo corpo da pessoa que está usando. E também na necessaire e na ecobag, a gente criou padrões com essas fitas. Então, tem diversas possibilidades nessa marca mutante. Pode passar. E aqui a gente finaliza a nossa apresentação. Muito obrigada pela oportunidade.
Magnífico, muchísimas gracias por su participación. Seguramente ya vamos a poder comentarla más al finalizar esta ronda de exposiciones. Bien, muchísimas gracias. La siguiente ponencia está a cargo de Carolai Garavito García, Ana Campo, María Alejandra Fruto Polo, Valentina Andrea Suárez Gómez, de la Universidad Simón Bolívar de Colombia, y titula Tramas, hibridación cultural y rescate de la tejeduría en Bejuco. Bienvenidas. Les recuerdo, por favor, que tienen 10 minutos. Em, Carolai, ¿estás ahí? Hola, buenas tardes. Quería pedirles una disculpa si nos podían poner después de la siguiente presentación porque estamos teniendo problemas de conexión. Entonces quisiera resolverlo con mis estudiantes y pasar posteriormente, si no hay ningún problema. No hay ningún problema, no se Bueno, preocupen. muy Igual, amable, igual si gracias. necesitan más tiempo, me escribes por favor por el Ok, chat y lo reacomodo. No, no se ok, muy preocupen. amable, gracias. No, un gusto. Bueno, entonces le voy a pedir por favor a Verónica García Bolós que sea la siguiente. Ella está afiliada a la Universidad Rey Juan Carlos de España y su ponencia titula Desfiles de moda conceptuales y su convergencia con la performance. Verónica, bienvenida. Tienes. Hola, buenas tardes. Sí. Bueno, primero agradezco la oportunidad de participar en el Congreso de Enseñanza del Diseño de 2024. Mi nombre, como bien ha dicho, es Verónica García Bolós, soy doctoranda y profesora en la Universidad Rey Juan Carlos en España y voy a presentar este comunicado titulado Desfiles de moda conceptuales y su convergencia con la performance, que es parte de mi investigación de tesis doctoral que se encuentra actualmente en curso. Esta investigación cuestiona la conceptualización de los desfiles como performance y reflexiona sobre su significado en la moda. A pesar de estar en una época caracterizada por el fácil acceso a la información, la moda sigue manteniendo un carácter elitista y va más allá de la aparente democratización de la era digital. Esta exclusividad en la moda se manifiesta en la experiencia personal y en la memoria. Elementos que son únicos para cada individuo y no pueden ser completamente planificados ni tampoco anticipados, lo que hace que un desfile de moda sea exclusivo, efímero y espectacular. Históricamente, los desfiles han evolucionado desde estos salones del siglo XIX, gracias a Charles Worth, hasta las actuales plataformas digitales. A partir de la época de los años 60, los desfiles comenzaron a tener una narrativa mucho más democrática con la venida del prêt-à-porter. Y a partir de los años 80 volvieron a dar un nuevo giro, surgiendo los desfiles conceptuales y algunos fusionándose con el arte performativo. Diseñadores como Thierry Mugler o Jean-Paul Gaultier fueron algunos de estos diseñadores que empezaron a presentar sus desfiles de una manera un poco más diferente, ¿no? Y con una cierta puesta en escena, ya que, por ejemplo, Thierry Mugler, antes de ser diseñador, fue bailarín clásico y por lo tanto estaba directamente influenciado con esa teatralidad para sus desfiles. Esta influencia performática en los desfiles fue desarrollándose hasta verse marcada en los 90, en los años 90, con la llegada del diseñador Alexander McQueen y más tarde del diseñador Hussein Chalayan, que fueron un poco los principales pioneros. Con esta evolución observamos que los desfiles se pueden clasificar en al menos 10 tipos según Vilaseca, desde prensa hasta salón hasta conceptuales. En este estudio nos enfocaremos en los desfiles conceptuales, que son los que van más allá de estas simples presentaciones de prendas y se convierten en eventos donde se mezcla la creatividad, la innovación tecnológica y los discursos culturales. Investigadores especializados en desfiles de moda han analizado esta evolución y categorizado los tipos que hay dentro de los conceptuales, destacando la performatividad en alguno de estos desfiles, pero sin embargo no lo mencionan como categoría, ¿no? La performance. Caroline Evans, en su libro Fashion at the Edge, clasifica los desfiles en estas 12 temáticas, abordando temas oscuros de la posmodernidad como la muerte y el trauma,
Luego la investigadora Ginger Gret Dugan identifica estas 5 categorías que reflejan la fusión entre arte y moda, donde a menudo se vuelven indistinguibles. Natari Khan explora la relación entre moda y el arte performativo usando los trabajos de los diseñadores Alexander McQueen, Hussein Chalayan y Martín Margiela como casos de estudio. Esto plantea preguntas fundamentales y es si estamos utilizando correctamente la terminología de performance aplicada a los desfiles de moda. Este estudio se ha desarrollado y propone investigar estas categorizaciones y entender mejor el significado de performance en los desfiles de moda. La performance, con más de 100 años de historia, según investigadores reconocidos como Rosalie Goldberg, aunque se asentara en los años 70, siempre ha ido buscando disipar esa línea entre la vida real y el arte a través del cuerpo. Y la moda se ha visto influenciada por esa tipología artística. En la literatura académica, los desfiles con alta performatividad se consideran performance debido a su imprevisibilidad, que crean una mayor implicación emocional del público, y también la interactividad con el público, que implica romper con la observación pasiva típicas de los desfiles tradicionales, que enriquece además la experiencia del desfile y redefine cómo se debe presentar y percibir la moda. Algunos ejemplos directos de estas influencias performáticas pueden ser estos 2 desfiles de Hussein Chalayan, el primero, el de primavera-verano de 1998, llamado Between, en el que el desfile aparecieron modelos vestidas con chadores de diferentes largos que simbolizaban la opresión y la liberación de las mujeres. Otro ejemplo de ello, vemos este desfile de Hussein Chalayan también, de otoño-invierno del año 2000, denominado Afterwards, y este desfile que estaba inspirado en la movilidad en tiempos de conflicto, con modelos transformando el mobiliario en prendas, simbolizando así la adaptabilidad y la versatilidad. Desde los años 80, los desfiles de moda han incorporado elementos de performance, desafiando las convenciones y utilizando el espacio no solamente para exhibir la moda, sino también para contar historias, provocar emociones y generar diálogos con el público. Este enfoque ha llevado a considerar los desfiles como manifestaciones artísticas que reflejan la cultura y los cambios contemporáneos. En este contexto se ha desarrollado una taxonomía propia para categorizar los desfiles conceptuales, que se dividen en estas 6 categorías que podemos ver aquí. La primera sería ubicaciones pioneras. Estos lugares pueden variar desde sitios históricos hasta ambientes urbanos inesperados, creando un contraste sorprendente entre la moda y el entorno. Teatralidad y narrativas envolventes. Esta tipología sumerge a la audiencia en una narrativa rica y multifacética que va más allá de la moda, explorando temas profundos y provocando una fuerte respuesta emocional. Interactividad con el público. Estos eventos transforman a los asistentes en una parte integral de la experiencia, creando un ambiente inmersivo donde la moda se vive de manera dinámica e interactiva. Tecnologías y efectos visuales. Estos eventos utilizan innovaciones tecnológicas como pueden ser hologramas, videomapping, realidad aumentada, ofreciendo así una experiencia multisensorial. Escenografía. Estos desfiles generan un entorno inmersivo y cohesivo que enriquece la experiencia visual y emocional del espectador. Y por último, la performance, que son estos desfiles donde la moda se fusiona con el arte en vivo y se transforma la pasarela en un escenario dinámico donde la narrativa se desarrolla a través de movimientos e interacciones inesperadas. El presente estudio muestra que los desfiles de moda han pasado a ser simples presentaciones a manifestaciones artísticas, integrando la performance, el arte y la tecnología, así redefiniendo la experiencia del espectador y el papel del diseñador, siendo plataformas para esa expresión crítica. La exclusividad de la moda reside en la experiencia sensorial y memorística. La imprevisibilidad y la sorpresa crean una conexión única con el espectador.
En resumen, algunos de estos desfiles conceptuales contemporáneos son formas performativas complejas que desafían convenciones y se convierten en espacios clave para la expresión artística y la crítica cultural. Muchas gracias por todo y hasta aquí mi comunicado. Un saludo. Muchísimas gracias, Verónica. Muy interesante exposición que vamos a seguramente, de la que vamos a discutir más adelante en la sesión de preguntas y comentarios. Bien, ahora sí quiero darle el paso, por favor, al equipo conformado por Carola Garavito García, Ana Campo, María Alejandra Fruto Polo, Valentina Andrea Suárez Gómez de la Universidad Simón Bolívar de Colombia, con una ponencia que titula Tramas, hibridación cultural y rescate de la tejeduría en Bejuco. Carola, y muchísimas gracias. Ahora sí les doy la palabra. Tienen, como todos sus colegas, 10 minutos. Sí, muchísimas gracias, profesor Andrés. Para nosotras es un honor estar aquí presentes en el Congreso de forma virtual, sobre todo porque queremos compartir con ustedes esta experiencia de investigación de semillero que hicimos pues con mis estudiantes durante un año, ¿sí? La ponencia se titula Tramas, hibridación cultural y rescate de la tejeduría en Bejuco. Pero primero, antes que todo, quisiera poder contextualizarlos un poquito para que entiendan de qué vamos a hablar. Cuando hablamos del bejuco, tenemos que analizar primero quiénes son las personas detrás de esta técnica artesanal. Son unos artesanos, precisamente, de una comunidad indígena local, ubicada específicamente en el departamento del Atlántico y en algunos municipios, sí, alrededor del departamento. Esta comunidad tiene el nombre de Mocaná y es la única comunidad indígena que sobrevivió a todo el proceso de colonización española. Digamos que la historia de los Mocaná ha vivido una serie de discontinuidades por diferentes momentos, digamos en los episodios de avasallamiento trastocaron algunos valores culturales. Sin embargo, gracias a la Constitución del 1991 y al reconocimiento al definirse el país como multicultural y pluriétnico, y el reconocimiento de las etnias, las comunidades afro y las comunidades rom, los Mocaná desarrollaron un proceso de redefinición y reafirmación para su autorreconocimiento y obviamente la pervivencia de muchos de los valores culturales. En ese sentido, ellos han llevado a cabo una serie de prácticas comunicativas, artesanales, socioculturales para la recuperación de su identidad. De esta manera, las artesanías son otras miradas que nos permiten comprender la forma en la que los artesanos también están tratando de buscar que esa identidad no se pierda y que de alguna manera la historia del Departamento del Atlántico se pueda mantener en el tiempo o perviva en el tiempo. ¿Sí? Entonces, dentro de la metodología o el abordaje metodológico del proyecto, nosotras estuvimos trabajando el diseño participativo o codiseño, porque en este sentido, nuestras estudiantes tuvieron un acercamiento muy especial con las artesanas de la tejeduría en Bejuco y se llevaron a cabo una serie de talleres, visitas de campo en las que hubo reconocimiento no solo del material o la materia prima, sino también de la historia de vida de la artesana para a partir de ahí comprender y entender la manera en la que ellas podían hacer uso del recurso artesanal o de la técnica para desarrollar una hibridación que permitiera el desarrollo de nuevos productos que guardaran parte de la identidad de los Mocaná, ¿sí? Pero que también se pudieran contextualizar nuevamente en terrenos comerciales, ¿sí? Para que la identidad perviva. Entonces, en ese sentido, voy a proceder a compartir aquí con mi estudiante Valentina, que va a hablarles un poquito de la importancia de este proyecto. Bueno, los Mocaná, la única etnia indígena del Atlántico, estos se dividen en varias parcialidades asociadas a diferentes municipios. Su historia se remonta a la conquista europea, lo que causó la pérdida de elementos de su conjunto indígena y a su vez de nuevas uniones de identidad. A pesar de estos cambios, los Mocaná aún están en la lucha por recuperar y mantener sus tradiciones e identidad a través de estas prácticas socioculturales.
Sin embargo, enfrentan desafíos como la apropiación de sus tierras ancestrales, lo que afecta la disponibilidad de la materia prima. Eh, Además, las pocas familias artesanas enfrentan problemas debido a la escasez de esta misma. A su vez, la complejidad de la técnica del tejido en bejuco. Esto mismo pone en riesgo la continuidad de esta tradición artesanal. En ese entonces, ¿de qué manera se puede fortalecer la técnica de Mocaná de tejeduría de objetos en bejuco mediante la hibridación cultural en la marroquinería como estrategia y reutilización? Por eso tenemos como objetivos planteados en este proyecto el comprender el ritual de elaboración, analizar los factores que han afectado los modos de producción de estas artesanías, plantear una alternativa de diseño que revitalice la tradición artesanal de la tejeduría en bejuco, considerando la hibridación con la marroquinería. Y por eso planteamos, tenemos como importancia el proyecto que a partir de tanto las técnicas culturales como la comunidad puedan generar generar oportunidades económicas que promueven la valoración de que tienen estas artesanías, porque es la herencia de esta comunidad mocaná. Sí. Entonces, cuando hablamos de la metodología, hablamos de un enfoque y diseño cualitativo de corte exploratorio, en el que las chicas tuvieron la oportunidad de abordar algunos talleres y desarrollar unas entrevistas semiestructuradas, donde recapitularon todo el testimonio de cómo la artesanía de alguna forma es una técnica que se transmite de generación en generación, que hace parte de la esencia, aunque los esencialismos no existen, ¿sí? Pero que de alguna forma ha mutado o ha evolucionado para adaptarse a los distintos contextos en la sociedad. La población que abordamos fueron las comunidades indígenas mocaná ubicadas en el departamento del Atlántico, pero la muestra estuvo reducida solamente al corregimiento de Paluato y Guaymaral, que es donde se encontraban las artesanas que están liderando el proceso de pervivencia de esta técnica, ¿sí? Digamos que es una técnica artesanal indígena que se está perdiendo debido a diferentes factores, como, digamos, la carencia de suelos para cultivar el bejuco, que es de donde se extrae la fibra para generar el tejido. Los hijos o de pronto algunos familiares ya no desean seguir aplicando la técnica para que perviva, y entre otros factores también está que la planta ya no se cultiva por, digamos, la carencia de minerales en el suelo. Entonces, también trabajamos el tema del codiseño y el design thinking para desarrollar un abordaje paso a paso de la concepción de la propuesta formal. Entonces, ahora sí, vamos a hablar de la propuesta de valor que tiene Tramas, que es el producto que ustedes están viendo en pantalla. Bueno, nosotras creamos la marca Trama, que fusiona la creatividad y la tradición. Esta línea contiene dos modelos, que el modelo Alba es un bolso tipo buque, que resignifica la cesta tradicional del bejuco, rodeada de cuero y una tula de lona en su interior. Y el modelo Alborada está diseñado con una cesta rectangular con cuero adaptado, y el tejido cuenta con un tejido de forma de picado. En esta investigación nuestra, como codiseño y la hibridación cultural, puede revitalizar la tejeduría del bejuco, manteniendo viva la identidad cultural de los mocaná. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Genial, muchísimas gracias por su exposición. Nuevamente esta relación entre patrimonio cultural y propuestas de valor creo que puede ser muy interesante para discutir más adelante. Agradecerles mucho por su intervención. Ahora seguimos con la siguiente, por favor, que va a estar a cargo de Andrea Daniela Larrea Solorzano, de la Universidad Técnica de Ambato de Ecuador, que titula Impresiones híbridas, procesos de revelado fotográfico con pigmentos naturales. Daniela, Hola, la palabra. buenas tardes. Sí, ¿me das un segundo para compartir la pantalla? Claro que sí.
Bueno, ahí les pediría que me confirmen si se observa bien la presentación. Se ve bien. Si quieres puedes intentar cambiar de moverla para ver si se ve muy bien. Perfecto. Bueno, buenas tardes con todos. Muchas gracias por el espacio de participación dentro de la Semana Internacional del Diseño convocada por la Universidad de Palermo. Para mí es un gusto participar en otra de las salas y mucho más en esta que está dedicada al trabajo más artístico o esta relación que tiene el diseño con las artes. La ponencia que yo presento se titula Impresiones híbridas. Que está relacionado básicamente con todo lo que significa recuperar algunas técnicas de trabajo fotográfico que tienen su sustento en tintes naturales o en entornos naturales. Este proceso de construcción ya gráfica nace desde un proceso de investigación anterior que estuvo relacionado con la comunidad Salasaca. Este es el mapa de Ecuador. Aquí al centro se encuentra la provincia de Tungurahua y dentro de la provincia de Tungurahua se encuentra la comunidad Salasaca, que es una población étnica que es muy reconocida por el trabajo en los textiles, por las propuestas de tapices sobre todo que ellos desarrollan. Y bueno, este proceso de investigación sobre el pueblo Salasaca inició con mi trabajo doctoral en el año 2016. Para el año 2020 yo culminé esta investigación sobre el pueblo Salasaca que abordó básicamente las transformaciones que existían en la iconografía presente en tres soportes que son las fajas, los tapices y los tambores. En el marco de este proceso doctoral, se pudo hacer una recolección muy amplia de algunos elementos que formaban parte del corpus de estudio, como bocetos, fotografías, objetos culturales, elementos también audiovisuales que se fueron desarrollando como parte de este trabajo etnográfico que se hizo en el proceso de investigación. Y bueno, esto es un poco el resultado o algunas de las láminas del resultado de los contrastes que se pudo revisar sobre la transformación de esta gráfica en el caso del pueblo Salasaca. Como parte de este proceso doctoral dentro de la Universidad de Palermo, al momento de presentar ya la tesis final, Palermo maneja este esquema de 3 cuerpos para la presentación de su tesis. Tiene un primer cuerpo, el cuerpo A, que es un cuerpo legal, el cuerpo B, que es básicamente todo el discurso o el análisis ya, el sustento de este proceso de investigación, y se presenta también un tercer cuerpo titulado cuerpo C. Y este cuerpo C es básicamente un espacio en el que uno da cuenta de todo el proceso de rastreo de información a partir de la recolección de estos datos, sobre todo visuales, en mi caso, en el caso de mi trabajo de titulación. Entonces, lo que yo les muestro acá es un poco un pantallazo de las imágenes que se recolectaron en este proceso, pero en realidad para mí el cuerpo C de esta tesis fue el momento de información visual mucho más rico, que desde mi punto de vista lamentablemente solo pudo ser observado por las personas que fueron revisores de mi tesis. Yo hice la defensa de este proceso doctoral en marzo del 2020 y a los pocos días de este proceso de defensa inició todo este proceso de pandemia que atravesamos a nivel global y que significó algunas limitantes, algunos escenarios de encierro incluso, y también en mi caso también un proceso de tener un acceso limitado a los materiales de trabajo con los que desarrollo mi obra porque me concentro sobre todo en la producción de grabado. Y bueno, en ese marco de la pandemia y de estos procesos que vivimos, también empecé a explorar algunas otras visiones, digamos, teóricas derivadas precisamente de esta investigación, y me llamó mucho la atención el planteamiento que hacía Bovicio sobre las piezas esquizofrénicas y la manera en la que se comportan ciertos artefactos culturales cuando son creados con un fin específico, pero luego se cambia su contexto de origen, se los traslada o se los sitúa en otro espacio en función de las actividades que realizan artistas, diseñadores, antropólogos, historiadores u otros personajes de las ciencias sociales, que lo que hacen es básicamente trasladar algunas piezas hacia entornos o a entramados artísticos y les dan esta denominación de obra de arte, aunque hayan sido elementos que no fueron creados con ese fin. Entonces, este proceso de pandemia y estas nuevas reflexiones teóricas un poco se fueron sumando al momento que se vivía.
Y hubo una determinada etapa en este proceso en el cual el taller en el que yo trabajaba con otros compañeros tuvo que cerrarse también por las mismas condiciones que estábamos viviendo. El trabajo artístico se volvió mucho más individual, mucho más en solitario, y empezaron a escasear los materiales. Entonces, básicamente lo que yo no tenía ya, lo que no tenía acceso en ese momento era papel de algodón para generar la producción de las obras de grabado. Pero lo que tenía a disposición en mi entorno eran básicamente hojas de ciertas plantas que estaban en las propias macetas de mi casa, de mi terraza. Entonces, en el momento de empezar a desarrollar este proceso con la clorofila, entender cómo funciona como tal la clorofila de las propias plantas como elemento que permite generar revelados fotográficos, se trataba básicamente de recuperar esta técnica llamada clorografía, en otros entornos clorotipia, en Brasil se la suele llamar mucho como fitografía, pero básicamente es un medio de difusión artística que me permitió a mí solventar un poco estas intenciones creativas que tenía en ese momento. La clorografía básicamente es un proceso que dentro del campo del arte se puede describir como una técnica que combina esta reacción química entre la clorofila y los taninos de las hojas con un positivo fotográfico que da como resultado una imagen revelada bajo la luz solar. Es básicamente un proceso fotográfico alternativo que utiliza las propias hojas para crear estas imágenes a partir de la propia descomposición de la planta, y bueno, es una forma también de fotografía única o genera un resultado fotográfico único aprovechando los propios componentes de la planta. Entonces, a partir del año 2021 aproximadamente empecé a desarrollar ya estos procesos, este trabajo con diversos tipos de hojas, que primero fueron las hojas de mis propias plantas, luego ya teníamos un poco más de facilidades para salir a los parques, al campo, y luego empecé a trabajar ya de manera más sistemática, haciendo una recolección de hojas de plantas que son endémicas de la provincia de Tungurahua en la que vivo y en la que está situada también el pueblo Salasaca. Y bueno, se realizaron alrededor de 1500 pruebas, entendiendo los diversos tiempos de exposición, la cantidad de luz solar que debe ser permanente, digamos, en el proceso de revelado de la hoja, comprender cómo influye el grosor o la cantidad de pulpa que tiene la hoja o el cambio de pigmentación que se da al momento de ser expuesta a la luz del sol, para poder generar como tal estas formas que varían dependiendo de este sustrato vegetal que se utiliza para el revelado. Y bueno, acá les muestro algunas imágenes de los resultados que se obtuvo en este proceso. Hay una variedad de plantas frutales, también de varios vegetales de la zona. Las que están observando acá son, por ejemplo, plantas de jigacho, que es un árbol frutal. Estas son de hojas de taxo. Estas son plantas de granadilla. Esta es una hoja de frejol. Esta es una hoja de una orquídea que se produce o que se da también en la zona de Tungurahua. Y bueno, helechos, una variedad amplia de plantitas que se utilizaron en este proceso. Todos los iconos que se utilizaron en este proceso de revelado y las imágenes que observan acá fueron parte de lo que componía este cuerpo C de mi tesis doctoral. Y bueno, posteriormente se pasó a un proceso de análisis del tipo de enmarcado para comprender qué tipo de material podía ayudar a la conservación de estas plantas, de estas hojas, ya una vez revelada la imagen, si es que se tenía que usar vidrio, acrílico, resina. Hicimos varias pruebas, incluso una producción de algunos elementos de joyería que los muestro por acá, junto a otra compañera de la universidad, la arquitecta Valeria Reynoso, para entender un poco cómo, digamos, lograr que la hoja no se descomponga por acción también del clima, aunque la imagen no se pierde. Hemos hecho muchas pruebas, incluso lavando posteriormente las hojas, y la imagen como tal no se desintegra. Pero sí, en ciertas zonas, aquí en Ecuador, por ejemplo, en zonas muy húmedas, con el tiempo la hoja empieza a absorber cierta cantidad de humedad y se genera un poco de hongos, por ejemplo, en la propia hoja, que al ser lavados, obviamente, se los puede eliminar. Y bueno, esta fue parte de ese proceso que se desarrolló, que confluyó como tal en una exposición titulada Origen Vivo,
que fue una exposición que se llevó adelante en la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito, en la ciudad de Quito, en el mes de abril de este año. Y dentro de esta exposición hubo una sección dedicada al trabajo de clorotipias con una instalación que se titulaba Cuerpo C. Entonces, todo este proceso surgió en primer lugar de este análisis del proceso doctoral y bueno, confluyó en esta exposición artística, que es un poco lo que quería contarles ahora en la sala. Y a partir de este proceso lo que se ha generado es un trabajo adicional con técnicas similares como la antotipia, la florisgrafía y también el revelado con tierras, que es un poco lo que se está desarrollando ahora en la obra. Y bueno, esta es una imagen de lo que fue la exposición de Cuerpo C. Y muchísimas gracias, les agradezco por este espacio dentro del Congreso de Enseñanza. Muchísimas gracias, Daniela. Un trabajo maravilloso y como dice Lucas en los comentarios, increíble. Gracias. Y que ya vamos a poder conversar más adelante, espero. Bien, vamos a seguir con la siguiente ponencia. Por favor, quiero invitar a Eva Santín Álvarez, que nuestra siguiente expositora. Ella hace parte de la Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología de España. Su ponencia titula Ser un lápiz en la era de las inteligencias artificiales. Eva, bienvenida. Como tus colegas, tienes 10 minutos. Hola, buenas tardes. Muy bien, venga, les comparto pantalla. Y bueno, me presento, aunque ya me has introducido muy bien. Bueno, soy Eva Santín Álvarez, soy docente e investigadora en la UDIT, la Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología de Madrid, en España. Antes de nada, quiero expresar mi gratitud por la oportunidad de participar en este simposio y compartir algunas reflexiones sobre el papel del dibujo tradicional en la era de la inteligencia artificial, especialmente en la enseñanza del diseño. De hecho, voy a hacer una pequeña mención al título, con lo de ser un lápiz en la era de las inteligencias artificiales, que casi que me faltaría como una pequeña palabra entre paréntesis, que sería ser un humilde lápiz en la era de las inteligencias artificiales. Vale, el ámbito educativo en las industrias creativas y visuales se encuentra en constante adaptación y reinvención. Este diálogo entre lo tradicional y lo emergente redefine el papel del artista y también del educador en la era digital, abriendo nuevas posibilidades para la exploración y la expresión creativa. Aunque la inteligencia artificial está transformando el panorama artístico y creativo, el dibujo tradicional sigue siendo relevante como herramienta para desarrollar la imaginación, la observación y la expresión personal de los artistas. La cuarta revolución industrial ha traído consigo un cambio de paradigma en el ámbito artístico y del diseño, impulsado por el avance vertiginoso de la inteligencia artificial generativa de los últimos años. La simbiosis entre arte y tecnología es intrínseca a sus fundamentos y la figura del artista se caracteriza precisamente por la constante integración de nuevos medios y lenguajes, desafiando los riesgos que entraña la creación en la frontera. Este fenómeno se asemeja al impacto que tuvo la fotografía en el arte pictórico del siglo XX. La fotografía liberó a la pintura de la necesidad de representar fielmente la realidad, permitiendo que ésta explorara su potencial expresivo. De manera similar, la inteligencia artificial ahora está redefiniendo los procesos de creación, impulsando a los artistas a experimentar con nuevas formas de expresarse. Los profesionales del diseño y la... Los profesionales del diseño y la animación, que es la disciplina de mi docencia, pues desde los dibujantes de concept art hasta los modeladores y animadores 3D, deben ver estas tecnologías como una oportunidad para innovar y renovar la práctica y el objeto artístico. Las herramientas de inteligencia artificial están automatizando gran parte del proceso técnico de creación, pero la imaginación sigue siendo una cualidad exclusivamente humana y la cimentación de la creación artística. Es decir, mejor orientar el uso de las inteligencias artificiales a tareas mecánicas, repetitivas y tediosas para liberarnos
y poder darle mayor dedicación a las tareas propiamente creativas que nos resultan realmente gratificantes. En este contexto surge la pregunta sobre el papel del dibujo tradicional en la era de la inteligencia artificial. ¿Tiene sentido seguir enseñando técnicas de dibujo clásico en un mundo donde la tecnología digital y la inteligencia artificial están transformando rápidamente el proceso creativo? ¿Qué posibilidades tiene un lápiz frente a las bondades de las inteligencias artificiales en la era de la inmediatez? Cuando el copiar y pegar se ha vuelto un atajo normalizado, surge una pregunta crucial. ¿Estamos equipando a nuestros estudiantes con las herramientas necesarias para diseñar con sensibilidad o simplemente los estamos preparando para la mediocridad de la sociedad comercial de masas? Este interrogante plantea un dilema fundamental en la educación artística contemporánea, donde el dibujo se erige como un pilar fundamental en la formación de diseñadores y artistas visuales. La práctica del dibujo del natural desarrolla en los estudiantes el hábito de observar y analizar continuamente. Se me va yendo todo el rato, perdonadme. Analizar su entorno, construyendo mentalmente un sistema modular de referencias fundamental para diseñar y proyectar imágenes desde la inventiva con fundamento y consistencia. La mano es inteligente, tiene memoria y el dibujo permite un aprendizaje por entrenamiento que va más allá del pensamiento consciente. No hay atajos, hay que sentarse y dibujar. Esta práctica constante del dibujo no solo estimula la creatividad, sino que también permite soltar la mano, ganar agilidad y seguridad en el trazo. Y lo que es más importante, reconocernos en lo que hacemos. Además, el dibujo en el diseño va más allá de ser simplemente una forma de representación visual. Es un proceso que nos permite pensar gráficamente y que brinda la posibilidad de reflexionar, de indagar y desarrollar el pensamiento crítico, que es fundamental. El poder del lápiz en la mano es inagotable, no hay límites. Si puedes pensarlo, puedes dibujarlo. Por eso es tan importante tener ese repertorio de referencias del exterior en nuestra mente. Esta afirmación subraya la importancia del dibujo como una forma de dar vida a las ideas y explorar nuevas posibilidades creativas, convirtiéndose en el alma del proceso creativo. Cualquier boceto es un reflejo de la lucha del dibujante en su intento de convertir una idea en un dibujo. En un mundo cada vez más digitalizado, el dibujo directo sigue siendo relevante como medio de expresión y comunicación. Como señala McLuhan, en una época de cambio acelerado, se vuelve urgente la necesidad de percibir el entorno. El dibujo nos capacita para explorar nuevas perspectivas y comprender mejor el mundo que nos rodea. La observación de la realidad es primordial en el dibujo aplicado al diseño, ya que a través de él se desarrolla la capacidad de capturar momentos y sensaciones fugaces con gran sensibilidad. La importancia de pararnos a dibujar la realidad en la que habitamos radica en que el tiempo empleado en la observación directa, el desarrollo de la capacidad de retentiva y la asimilación y el esfuerzo intelectual del propio ejercicio del dibujo suponen una comprensión del medio muy superior a la que pudiéramos obtener a través de una simple acción de capturar la imagen con nuestra cámara de fotos o con nuestro móvil. Algo que es fundamental en una era de inmediatez, hiperconexión y sobreestimulación visual. Uno de los conceptos fundamentales que a mí me gusta utilizar dentro de lo que es la enseñanza del dibujo, y en concreto en la formación de animadores, es el GIS. Es un término que no es muy conocido, pero parece que procede de las siglas GISS, General Impression of Size and Shape, que se utilizaba durante la Segunda Guerra Mundial para la rápida identificación de aeronaves. Hoy en día se utiliza mucho dentro de la disciplina de la ornitología para reconocer especies de aves en vuelo, es decir, cuando están en movimiento. Este término hace referencia a la percepción del instante y la combinación de características que definen un objeto en un contexto naturalista. Esta percepción, aplicada a los apuntes del natural, se relaciona estrechamente con la capacidad de retentiva y la memoria visual. La apropiación del momento a través del dibujo establece una conexión cognitiva más profunda que la obtenida mediante la fotografía u otros medios, ya que implica una experiencia sensorial y creativa única. No se trata de fotocopiar la realidad, sino de transmitir sensaciones y experiencias con dibujos rápidos que capturan el movimiento
y funcionan... No sé qué ha pasado. ¿Me estáis escuchando bien? No sé qué ha pasado, se me Escuchamos ha bien, quedado sí. un poco negro. ¿Sí? Vale, bueno, termino ya. Llevar consigo un cuaderno de dibujos no es solo relevante en la era digital, sino que también permite al creador conectar con sus mecanismos de pensamiento y desarrollo creativo, convirtiéndose en un diario visual que refleja su proceso mental. Como conclusiones, en un mundo donde la tecnología desempeña un papel cada vez más prominente, el dibujo sigue siendo una habilidad invaluable en el campo del diseño y las artes visuales. Pensando en el buen fundamento de los futuros profesionales, postulamos por una enseñanza del dibujo como vehículo del pensamiento crítico, herramienta para el desarrollo del pensamiento visual y medio de expresión artística fundamental en la formación de diseñadores y artistas. A través del dibujo, los estudiantes aprenden a observar, analizar y representar el mundo de manera creativa y reflexiva, materializar sus ideas y dar forma a su imaginación. Y por último, quiero volver a agradecer nuevamente a los organizadores del Congreso por esta oportunidad y a todos ustedes por su atención y participación. Espero que esta presentación les haya ofrecido nuevas perspectivas sobre el valor del dibujo tradicional en la educación artística contemporánea. Gracias y que tengan muy buena tarde. Muchísimas gracias, Eva. Seguramente sí vamos a discutir sobre todo sobre una frase poderosa que has mencionado, ¿no? La mano es inteligente y es memoria. Muy bien. Muchas gracias, Eva. Ahora seguimos con las presentaciones. Por favor, la siguiente presentación está a cargo de Leticia Silva, Gabriel Clementino, Ana Beatriz Pereira de Andrade, Adriana Yumi, Sato Duarte y titula, perdón, todos están afiliados, como ya lo decía Ana Beatriz, a la Universidad Estadual Paulista y esta titula a Arte do Carnaval nas Escolas. Bien, muchísimas gracias. Tienen la palabra y como siempre tienen 10 minutos como sus colegas. Gracias. Bueno, Andrés, muchísimas gracias. En primer lugar, más una vez, me gustaría mucho de dar muchísimas gracias a Universidad de Palermo y la Facultad de Diseño y Comunicación, en el nombre de nuestro decano, Oscar Echevarría, y también a todo el equipo, y también valorizar toda esta cosa del Congreso y todo. Y nos gustaría decir que somos del proyecto de extensión que se llama LabSol, que es un laboratorio de diseño social y solidario acá en la Universidad Estadual Paulista, que es coordinado por la profesora doctora, mi colega Adriana Yumisato Duarte, que acá está. Entonces, que es mucho bueno estaremos en esta comisión más una vez con 2 participaciones. Y ahora que va a presentar será Gabriel y Leticia, pero Adriana va a empezar, ¿sí? Boa tarde a todos. Então, antes de partirmos para a apresentação deste projeto, eu queria ressaltar aqui que vocês atentassem, né, que é o mesmo laboratório, da mesma equipe da apresentação anterior. Então, é muito importante o LabSol para o curso de design de graduação aqui da Unesp, pois temos muitas frentes de trabalho. A primeira com a Companhia Estável de Dança, com a identidade visual, e agora uma outra frente de trabalho com oficinas de arte de carnaval nas escolas, que vai ser apresentado pelo Gabriel, nosso bolsista, e a Letícia também, que estão comandando esse projeto. Gabi, Letícia? Olá, boa tarde a todos. Eu me chamo Gabriel Clementino e junto com a minha colega Letícia Alves, a gente vai mostrar um pouco para vocês desse projeto que a gente vem desenvolvendo desde o início desse ano, sobre mostrando que é intitulado A Arte do Carnaval nas Escolas.
Pode passar o slide, por favor? Nós somos da Unesp, né, como já foi dito, é a Universidade Estadual de São Paulo, que é uma universidade pública brasileira situada dentro do estado de São Paulo. Pode passar mais um slide, por favor? Mais especificamente, nós somos da Faculdade de Artes, Arquitetura, Comunicação e Design, aonde se situa o projeto de extensão LabSol, que, como já foi explicado também, é o laboratório de design solidário, em que a gente tenta levar projetos de design para a região de Bauru. Pode passar mais um slide, por favor? Um dos nossos projetos, uma das regiões que a gente trabalha é o distrito de Tibiriçá. É um distrito rural que ele é localizado dentro de Bauru, e dentro do distrito de Tibiriçá, eles têm um bloco de carnaval, que é o Bloco Estrela do Samba de Tibiriçá. O LabSol, a gente já trabalhou diversas vezes com projetos de carnaval, em que a gente trabalhou desenvolvendo fantasias com preceitos de sustentabilidade e reciclagem sendo aplicados para as fantasias e para os ornamentos desse evento. Mas a gente também tem esse trabalho dentro de Tibiriçá, mas quando a gente começou a aplicar o nosso projeto dentro do distrito, a gente viu a possibilidade e a oportunidade de fazer um projeto muito maior, principalmente por conta da relação muito próxima que a gente teve com a diretora da escola estadual Major Fraga. A escola Major Fraga, ela é a única escola de dentro do distrito de Tibiriçá. Então, a gente viu essa oportunidade de realmente trazer o carnaval como para dentro da escola, para realmente mostrar e reforçar matérias artísticas dentro do currículo das crianças. A gente acabou tornando um projeto até um pouco maior, que a gente vai explicar um pouco mais para frente. Mas pode passar mais um slide também? Dentro do carnaval, que vai ser apresentado, né, em 2025, mas está sendo produzido durante o ano de 2024, a gente tem o tema principal, que é o tema da saúde, em que a gente quer homenagear a cantora Rita Lee, que é uma figura muito icônica para a música nacional, e que ela tem uma música intitulada Saúde, cujo tema, o refrão diz: "Me cansei de lero-lero, eu quero mais saúde", que acaba servindo como um fio condutor que conduz a nossa narrativa, que homenageia não apenas a Rita Lee, mas também os profissionais de saúde que são tão importantes, né, para a nossa sociedade, que foram tão importantes durante os períodos pandêmicos que a gente viveu. Aí agora eu vou passar a palavra para minha colega Letícia, em que ela vai explicar um pouco mais sobre como foram desenvolvidos as oficinas durante o começo desse ano, como a gente acabou expandindo um pouco essas oficinas, esses projetos, por conta desse nosso tema tão importante. Boa tarde, eu sou a Letícia, eu já apresentei o projeto anterior. Então, eu vou começar a falar sobre a arte do carnaval nas escolas. Complementando o que o Gabi já falou. Aqui, a gente já fez algumas oficinas mais simples e com temas mais abertos, porque a gente tinha intenção de mapeamento do espaço, mapeamento da recepção que a gente teria da escola, da recepção que nós teríamos com relação aos alunos, como é a diferença entre os turnos, a diferença em como eles trabalham, né? Então, a gente fez algumas oficinas e elas serviram para esse mapeamento. E aí, para ajudar nessa questão de saúde, nós fizemos uma parceria com a Faculdade de Medicina de Botucatu. E aí, com esse convênio, a gente quis trazer mais conhecimento
para dentro desse projeto sobre a saúde pública. Junto com esse convênio vieram palestras que nós pretendemos continuar fazendo, e a gente fez já uma vez por mês, com profissionais vindos da Faculdade de Botucatu, em que a gente fazia uma roda de conversa para tratar sobre sistemas de saúde, para tirar dúvidas relacionadas à saúde pública dos próprios alunos, e dentro disso a gente viu eles muito receptivos e a comunidade também muito receptiva. Então, essa parte das rodas de conversa não incluiu apenas a escola, mas a comunidade como um todo. E concluindo, os alunos e a escola se mostraram bastante receptivos. O corpo docente também reconheceu que tinha uma necessidade de uma inclusão artística no currículo deles. E, no momento, o projeto tem se mostrado bastante promissor, só que ele só terá fim no Carnaval de 2025. E aí eu agradeço pela atenção. Muchísimas gracias. Nuevamente, resaltando la importancia del diseño social, que generalmente desde el trabajo que ustedes hacen siempre se ve de manera muy clara. Vamos a poder igual dialogar más sobre la importancia del diseño social en nuestro tiempo y en América Latina, lo que creo que es fundamental. Pero bien, agradecerles nuevamente por su participación, a todo el equipo, y espero que charlemos más a continuación. Bien, quiero invitar, pues esa era nuestra última ponencia, a todos los presentes a poder hacer preguntas. Les voy a pedir que las compartan en el chat de nuestra sala. Y de todas formas, yo voy a comenzar conversando con algunos de los autores. Obviamente, primero voy a dirigir las preguntas a los distintos colegas que han ido interviniendo. Sin embargo, creo que están invitados todos a responder o a contribuir. Nuevamente, aprovechemos este espacio para que sea un espacio de conversación y de encuentro. Justamente en el primer proyecto que nos compartían Lucas, Ana Beatriz, entre todos los demás, ya resaltaban este trabajo entre el trabajo de redesign, que puede ser también una suerte de rebranding, pero también con una reflexión sobre la metáfora y sobre los lenguajes artísticos. ¿Cuán importante es que creen ustedes que los diseñadores se formen en formas artísticas que no son exclusivamente las artes visuales? Tener referencias metafóricas, referencias, cierto conocimiento y sensibilidad frente a la música, a la danza, etcétera, etcétera, etcétera. Y evidentemente cuán importante es que enseñemos ese tipo de sensibilidad más allá de la formación pura y dura en artes visuales. Eu agradeço a pergunta e eu queria responder um pouco com como foi essa nossa experiência, né? Foi uma alegria muito grande participar desse projeto, especialmente com as meninas, porque a gente foi aprendendo muita coisa juntos. O projeto ele tem um início numa coisa muito engraçada, porque a Ana Bia foi mandar fazer um pingente de prata com o logo antigo da companhia e a gente percebeu que ele virava quase uma arma, porque ele era pontudo, super perigoso. E aí a gente ingressou, né, nesse trabalho. E semana a semana a gente estudava a companhia, que já temos uma relação próxima, o Labsol tem uma relação super próxima com a companhia, mas como ela já tem 12 anos, a gente buscou as referências primeiro nas apresentações que já aconteceram. Só que com o passar do tempo, essa referência foi se aprofundando e em algum momento a gente percebeu que o ritmo, a dança, o gesto tinha uma ligação muito significativa com as artes visuais, especialmente com o trabalho da Tomi Otaki, por esses 4 fatores: o corpo, o gesto, a forma e a cor.
A Tomi Otaki, quando fazia seus trabalhos, ela falava que a espontaneidade do movimento super importante, mas que essa espontaneidade era muito bem calculada para que ela fizesse alusão ao gesto, ao movimento corporal. E aí você tinha as suas representações, tanto bidimensionais quanto tridimensionais. Então, foi em reunião que a gente partilhou essa referência e toda semana as meninas se aprofundavam muito e me surpreendeu o quanto que essa referência, que pode parecer distante, foi bem absorvida e bem empregada. Então, é um orgulho muito grande ver que essas relações conseguem se manifestar muito bem num nível de extensão dessa forma. É uma alegria. Genial. No sé si alguien más del equipo quisiera comentar algo. Lo Perdón, creo, María. Andrés, que es muy importante decir que el Laboratorio de Diseño Solidario acá en Bauru trabaja con comunidad, ¿sí? Y la compañía es una compañía de estabilidad que tiene un convenio con el municipio, ¿sí? De Bauru. Entonces, que forman bradinas profesionales. Lucas Melara es un egreso de acá, ahora maestro, prácticamente doctorando, ¿sí? Entonces, que está contribuyendo con su empresa particular con nuestras iniciativas de acá, ¿sí? Con los estudiantes que fueran sus calouros, como se llama acá, ¿sí? Él es más viejo que los otros, entonces que está acá. No gustó de viejo, pero que está contribuyendo con todos los que están empezando a las investigaciones en acá, ¿sí? Y junto con nuestro laboratorio de diseño solidario. Entonces, que estamos siempre juntos con la comunidad. Entonces, esto es muy importante. Entonces, que buscamos las referencias, no solo teóricas, pero también prácticas, ¿sí? Entonces, que por esto viene Tomi Otaki, por esto viene las pitas, los colores. Entonces, que aprofundamos las teorías de los colores, la historia del diseño, todo lo aprofundamos para hacer un rediseño, ¿sí? Entonces, que trazemos muchas cosas, no es solo un rediseño de una marca, ¿sí? Trazemos muchísimas cosas, ¿sí? Y la profesora Adriana también, que recién de ahora en la UNESP, que es energía textil, que trae muchísimas contribuciones en la ingeniería textil, en la cuestión de diseño social, en la cuestión de diseño comunitario, y ahora es la coordinadora, entonces que está con nosotros juntos. Trabajamos en equipo, ¿sí? Desde hace algunos años que tengo la suerte de seguir el trabajo que ustedes hacen. Ya en este mismo congreso he tenido la suerte de escucharlos y de aprender de sus experiencias. Y hay una cuestión que me parece fundamental y quizás Adriana, tú que nos puedes comentar algo también, y es cuán importante es entender nuestro contexto, la sociedad en la que estamos como diseñadores. A veces tengo la intuición que ustedes tienen mucho conocimiento de antropología, de sociología para poder hacer diseño. No es como una capacidad meramente técnica para poder desempeñarse como diseñadores, sino mucho más, entender la sociedad en la que estás, tener cercanía con la gente. ¿Cómo es ese trabajo? No sé si nos pueden comentar. Pues siempre que los he escuchado ha sido muy inspirador porque realmente es un trabajo fundamental para países como los nuestros en América Latina. Sim, obrigada pela pergunta, Andrés. Nós temos algumas frentes de trabalho muito diferenciadas. O design, o interessante do design é que ele abre portas. Então, nós podemos trabalhar aqui, foi uma amostra do que nós fazemos, né? Com a identidade visual. E não é uma identidade visual simplesmente dentro de sala de aula, né? Então, acho que um diferencial do LabSol é buscar demandas reais, demandas sociais, demandas de grupos, conversar,
né? Então, os projetos que hoje temos resultados, eles começaram há muitos anos, então são parcerias de anos. Então, eu acho que essa é o trabalho nosso extensionista. Não é somente chegar em um momento, fazer o trabalho e sair. Nós participamos da vida daquelas pessoas, até não só com a demanda do design, mas no dia a dia, no cotidiano, em ações até paralelas em que o design não aparece, né? Então, nós conversamos com as bailarinas, nós conversamos com o Sivaldo, que é o diretor, nós conversamos com até pessoas da cidade que, em algumas pesquisas que fizemos, nós percebemos que as pessoas da cidade não conhecem a companhia de dança. Então, essa comunicação, ela tem que ser ampla, e esse é o nosso desafio. Então, é entender a demanda de um grupo, mas entender o entorno. Eu acho que essa é a essência do Labsol. Então, aqui na identidade visual, parece que poderia ser um redesenho que nós estivéssemos sentados em uma sala, mas isso não aconteceu. Assim como o carnaval das escolas, né, o carnaval do bloco de Tibiriçá, que é um distrito próximo da nossa cidade aqui, nós poderíamos ter feito de longe, né? Mas além da intervenção do design, foi pensado essas oficinas nas escolas. E qual que é a essência disso, né? Nós já contribuímos, inclusive, tentando, claro, dentro das nossas limitações, mas trazer novas pessoas para os trabalhos. Então, a gente poderia simplesmente ir para a escola, olhar o que eles precisam e fazer algum desenho e ir embora. Mas, ao trazer essas oficinas para as escolas, com as crianças, né, a gente também ajuda com a permanência. Eu acho que também é uma essência do Labsol, a permanência. Então, colocar esse conhecimento para todos envolvidos e para quem não conhece. Esse é um desafio grande no design, eu acredito. É um desafio extensionista. São atividades extramuro que fazem com que a gente entenda a nossa própria profissão. A partir do momento que nós saímos da universidade, porque nós falamos muito para nós mesmos. Então, são estudantes que querem estudar design, então eles já sabem o que é design. A extensão nos obriga a entender o que nós fazemos, porque muitas vezes nós vamos a campo e as pessoas não conhecem, não sabem o que é design. Eu não sei se isso também é uma realidade para todos vocês, mas as atividades extensionistas, nós nos apresentamos como designers, muitas pessoas não sabem o que é o design, não entendem o que nós fazemos. É um desafio nosso também, profissionalmente. Quem somos nós, né? O que nós fazemos e como as outras pessoas podem ser impactadas com as nossas ações da profissão designer, da pesquisa do design. Então, esse é o nosso grande desafio. E nós passamos por vários desafios ao longo desse ano com todas essas atividades em várias frentes de trabalho. Então, cada atividade, mesmo que seja uma parte gráfica, uma parte de moda, uma parte de ensino e educação, né? A gente vai juntando os conhecimentos, os desafios e construindo essa metodologia nossa, ainda muito dinâmica, mas é um rumo que nós também temos aí no futuro. Genial, muchísimas gracias.
Igual quería pedirle a Verónica si nos podía comentar un poco. Ella nos ha hablado evidentemente del desfile de modas como un espacio de reflexión, como por ejemplo el performance, y que propone realmente una propuesta artística y también política, pienso en, por ejemplo, Alexander McQueen, o entre tantos otros. Hay una cuestión que me parece interesante que la comencemos a discutir. Por otro lado, hoy las grandes casas de moda, y pienso en Louis Vuitton, en Dior, en Chanel y qué sé yo, están comenzando a tener muchas alianzas, ya sea con estrellas del pop, ya sea con personajes que más bien están vulgarizando un poco el espacio del desfile de modas, o lo están acercando, si quieren, si quieres, a los grandes públicos. ¿Cómo logramos conciliar esta suerte de espacio de reflexión propositiva, artística vanguardista, con también esta suerte de vulgarización en la que básicamente convertimos a una prenda cualquiera, la elevamos por ponerle una marca, digamos, ¿no? Como muchos critican a las nuevas colecciones, por decirte, de Louis Vuitton? No sé qué piensas, no sé si estás de acuerdo o si podemos pensar un poco, ¿cómo conciliamos este espacio creativo que hoy día es la moda frente también a un espacio muy esclavo del mercado? Vale, para entender un poco mejor la pregunta, ¿te refieres a lo que has comentado de las celebrities que están dentro de un desfile? ¿Te refieres a eso o hablas a lo mejor de la marca, de cómo está vulgarizando a través de los logotipos? No sé a qué te refieres con vulgarizar dentro de Sí, los es que justamente las celebrities que están comenzando a colaborar con las casas de moda, pero también en diseño. No solamente apareciendo en los desfiles, sino realmente sí, esta suerte de búsqueda de las casas de cierto tipo de mensajes, de cierto tipo de personalidades, que los pueden acercar a un mercado más amplio que, digamos, el mercado de la haute couture, ¿no? De la alta costura. Claro, aquí tenemos que diferenciar un poco, como hablamos de un poco lo que pretendía decir de Vilaseca, ¿no? Que es una investigadora muy interesante, donde hace esa distinción de la tipología de desfiles, ¿no? Que son 10. Unos están los de alta costura, otros que son simplemente de prensa, que son como un poco más marketingianos, por así decirlo, donde ahí es un poco lo que comenta que pueden hacer ciertas colaboraciones, pero más que nada con ese fin un poco de posicionamiento, de que se entiende, de que se viralice, ¿no? Que es lo que estamos hablando. Eso no tiene absolutamente nada que ver con esa tipología donde me he querido centrar, que son los desfiles conceptuales, que son desfiles que van más allá de una mera presentación con una estrategia marketingiana, ¿no? Que también es muy interesante, ¿no? Toda la estrategia que pueda haber detrás de posicionamiento, pero ya nos centramos en algo un poco más artístico y que tiene también relación con lo que es el arte conceptual, ¿no? Que es un tipo de arte que lleva detrás una narrativa, un diálogo y una conversación crítica, ¿no? Sí que pueden haber estas colaboraciones interesantes dentro de estos desfiles conceptuales, más que con celebrities, ¿no? Como ha podido ser el desfile de Balenciaga, creo que fue hace 2 años, ahora no me sale el nombre, el ex marido de Kim Kardashian, que ahora mismo no me sale. Bueno, que de hecho lo quitaron porque ahí tuvo un tema un poco que comentó una serie de comentarios que no fueron bastante bien recibidos y le quitaron del desfile. Entonces, luego hay otras colaboraciones interesantes con artistas, por ejemplo, FK Twigs hizo una colaboración con Valentino muy interesante donde ella hizo una performance, pero para mí ya son alianzas artísticas más que poner una mera cara o, por ejemplo, otro desfile el primer desfile que hizo Balenciaga de alta costura, que ahí lo presentó con muchísimas celebrities, entre ellas Kim Kardashian y otra serie de actrices, que también es un poco para posicionar y que se haga viral y tenga más relevancia, pero
pero yo mi estudio va por otra vía, va por una vida un poco más artística y no tanto como esa posición marketingiana a través de las celebrities que, bueno, es una mera estrategia y no tiene relación con lo que es algo artístico directamente. No sé si un poco lo que estabas preguntándome o me he ido un poco. No, genial, genial. Sí, me parece interesante esta suerte de paradojas que una misma casa puede hacer como algo muy para el mundo de redes sociales y al mismo tiempo como hacer algo muy propositivo y muy rompedor a nivel conceptual. Y quizás ahí podemos entrar en algo que puede ser también interesante y es justamente este tipo de conceptos que pueden ser evidentemente relacionados con el mundo del arte puro y duro, pero también son conceptos muy relacionados con lo político. ¿Cómo conciliamos evidentemente el discurso político, el discurso artístico, el discurso estético con el discurso ético? ¿Cómo ves en este tipo de propuestas este tipo de trabajo? Hombre, al final yo considero a ciertos, no todos, obviamente, no toda la moda es arte y no todos los diseñadores son artistas, pero gran parte o algunos son, sí que yo los consideraría como artistas, igual que sus obras como propias de arte, ¿no? Eh, bueno, perdona, ya me he ido. ¿Cuál era la pregunta? No, hablábamos sobre la conciliación entre el discurso estético y el discurso ético, o el La discurso política, ya me he Ujú, vuelto. político. Bueno, como he dicho, hay ciertos diseñadores que son artistas y sí que tienen un concepto cada uno diferente, ¿no? Respecto a cada colección que hacen y hay algunas que sí que están inspiradas en lo político, como es este ejemplo que he presentado de Balenciaga, donde se ve ese escenario que está ahí como nevando, ¿no? Y es un poco esa trayectoria de él, cómo se ha, Demna, ¿no? Que es el diseñador de Balenciaga, cómo ha tenido que irse de su país, emigrar, ¿no? Por la situación política, pues ahí está planteando también un poco su situación personal, ¿no? Y sí, obviamente está relacionado, pero son conceptos que cada diseñador pone en ciertas colecciones específicas. Igual que un artista puede hacer una obra que esté relacionado con algo político y otros que no. Genial. Muchísimas gracias, Verónica. Sí, gracias. Carola, y evidentemente con todo tu equipo de colaboración, justamente lo que han hecho me parece súper interesante de utilizar ciertas herramientas del branding o incluso, digamos, del diseño en general, em, para revalorizar evidentemente el patrimonio cultural. Em, ¿Cómo encontramos ese punto fino o cómo no cruzamos esa línea que es muy delgada de desnaturalizar justamente el patrimonio cultural? ¿Cómo cuidamos? Yo recuerdo hace muchísimos años justamente con una colega colombiana que IKEA les encargó desarrollar una línea de canastas que claro, que podía ser como una alternativa para la comunidad, pero al mismo tiempo rompía con, y ya no recuerdo si eran redondas o cuadradas las tradicionales y les pedían la otra forma. ¿Cómo logramos conservar y conectar con el mercado sin desnaturalizar evidentemente a la cultura? Entendiendo que la cultura siempre es dinámica, ¿no? Ok, muchísimas gracias, profe. En ese sentido, nosotros lo que tratamos fue de hacer la intervención, o sea, la menor intervención posible en el desarrollo formal de la propuesta. Al tener contacto con la artesana, lo que nosotros quisimos fue pedirle que hiciera exactamente el objeto artesanal más cercano a lo que su tradición como indígena recurría. Ellos desarrollan un tipo de cestería y esa cestería originalmente, digamos, los mocaná precolombinos la utilizaban para el transporte de los alimentos. Entonces, nosotros lo que quisimos fue fusionar el concepto de albergar o proteger lo que se va a transportar como, o en términos o en la forma más bien de un bolso.
Entonces, digamos que a la artesana se le solicitó que elaborara completamente el canasto con una tipología de, digamos, de modo de tejido, ¿sí? Y luego nosotros lo que desarrollamos fue acoplar de forma artesanal el cuero, que vendría siendo la otra técnica que de alguna manera respalda la cestería en bejuco y le da otro modo de uso para que otras personas puedan apropiarse de esa técnica artesanal. Digamos, en este momento en el departamento del Atlántico la cestería no se está empleando para el primer uso que tuvo como artesanía, perdón, como técnica de artesanía indígena, sino que ahora va más o ha migrado hacia una artesanía comercial o una artesanía un poco más contemporánea, o sea, están en esos términos, ¿sí? Pero en esencia sigue siendo un cesto, solo que está complementado con otro elemento, otro material. Genial. Una de las cosas que es interesante de ese trabajo es la recuperación de la técnica, ¿no es cierto? Ustedes han hablado que han trabajado justamente entrevistando artesanos para poder recuperar la técnica. Y ahí va mi siguiente pregunta. ¿Se ha pensado también en enseñar ese tipo de técnica también, en convertir el trabajo de investigación que han hecho ustedes una suerte no solamente de perpetuación del objeto, sino también de la técnica misma, ¿no? Sí, por ejemplo, algo que pasó que fue muy bonito, digamos, en este ejercicio de trabajo con comunidades, es que la cercanía que tuvimos con la artesana permitió que ella nos sintiera como parte de su familia. De hecho, de los 3 hijos que ella tiene, solo uno de ellos se dedica a la tejeduría en bejuco, pero ya con una agremiación, digamos, que no es del gobierno, no sé si ustedes lo conocen, Artesanías de Colombia, y el tipo de artesanías que ellos desarrollan son en la medida de lo que Artesanías de Colombia les solicita desarrollar. En el caso de la señora Vilma, que fue la artesana que estuvo colaborando todo ese tiempo, ella quería enseñarnos para que mis estudiantes, que son las que están en el semillero, fueran precisamente como esa semilla que preservara esa tradición y la pudiera enseñar incluso acá en la institución. Entonces, si bien es cierto, lo ideal sería que se desarrollara algo directamente con los miembros de la comunidad o que fueran exactamente indígenas los que propiciaran los espacios de aprendizaje de sus hijos, de sus nietos, ¿sí? Ella encontró en nosotros el recurso para seguir o mantener en pervivencia la técnica artesanal. Entonces, fíjense que eso llegó a tal punto que ella nos pidió venir a la universidad para poder aprender las técnicas de marroquinería y también ella empezar a hacer un ejercicio de fusión de las dos técnicas. O sea, eso despertó otras motivaciones y otros sentidos creativos en ella. ¿Sí? Entonces, eso fue algo muy significativo de esta experiencia. Yo creo que va como para las memorias y sería también otro tema de investigación o profundización. Genial, muchísimas gracias. Una muy linda experiencia. Daniela, Gracias. buenísimo, gracias. Daniela nos comentaba su experiencia justamente con este impresionante trabajo de clorografía. Ah, Daniela, quizás nos puedes comentar un poco, realmente este desarrollo de trabajo con materiales me parece sumamente importante en un tiempo en el que, sobre todo en el mundo generalizado, la importancia de lo material está disminuyendo, a pesar de que hay como pequeños renacimientos, ¿no? Como el renacimiento del vinilo, qué sé yo. Sin embargo, digamos, en el mundo digitalizado, parece que la fotografía ya no tuviese un soporte material y evidentemente tú le has dado un vuelco y además conectándolo con una larga tradición indígena. ¿Qué importancia tiene la materialidad? ¿Qué importancia tiene la materialidad en la producción artística? Bueno, para mí fue sumamente importante en este proceso reconocer algunos elementos que tienen que ver con esto, con el uso del material, porque todo el trabajo de investigación previa giraba precisamente en torno al pueblo Salazaca, y el pueblo Salazaca tiene un vínculo muy estrecho con la naturaleza, sigue haciendo una reverencia constante a la madre naturaleza y hay muchísimo cuidado y respeto sobre cada uno de estos entornos. Entonces,
para mí, empatar como la parte de investigación que venía del lado de haber analizado la gráfica Salasaca con el uso del soporte, que son hojas de plantas que se desarrollan precisamente en sectores alrededor de esta comunidad, era sumamente importante, porque permitía justamente unificar, digamos, o establecer ese vínculo entre este proceso académico con un desarrollo ya artístico, pero teniendo en cuenta cuál es la cosmovisión del propio pueblo con el que estaba en este caso trabajando. Y también uno de los motivantes fue precisamente eso, o sea, el tema de que yo soy igual diseñadora gráfica y todo el proceso, todo el trabajo del diseño gráfico ya desde hace algunos años ha migrado completamente a la parte digital, es donde más lo observamos. Pero tengo como un propio quiebre personal interno, porque yo señalo constantemente que soy diseñadora gráfica, pero que en práctica o en corazón soy artesana. Entonces, para mí tiene muchísimo peso el trabajo manual, el trabajo orgánico, y esta técnica me permitió, en ese momento en el que vivíamos, digamos, también un poco de angustia a nivel global, conjugar, digamos, todos estos momentos. Para mí, este proceso de construcción de clorotipa fue como un proceso también de desahogo, de entender, de darme el tiempo para ir midiendo cómo reaccionaba cada una de las hojas, cada una de las plantas, al menos las de mi zona, de mi sector. Me encantaría ampliarme un poco más a otras plantas nativas, al menos del caso ecuatoriano, pero creo que es precisamente eso lo que nos genera el arte. A mí me gustó mucho una frase que dijo hace un momento la compañera de que no todos los diseñadores son artistas, y sí muchos diseñadores comparten como este momento. Yo creo que por ahí ese momento que nos diferencia podría ser precisamente este pensar en el material más allá, o pensar en la obra más allá de la sola ejecución para la visualización, sino todo el entorno que conforma el desarrollo de una obra. De hecho, hace unas semanas, justo en la versión presencial del Congreso, en la que también pude participar en Argentina, abríamos el debate también sobre este tema con algunos compañeros, y yo les había mostrado algunos de los resultados del encapsulado que teníamos en las hojas para mantenerlas en el tiempo. Y obviamente la forma en la que más se puede conservar es la resina epoxi, pero obviamente eso un tanto rompe con el concepto de el revelado 100% natural, sin intervención de ningún químico sobre la hoja para la producción. Entonces, algunos de los compañeros que están más del lado del diseño industrial me sugerían empezar a hacer pruebas con resina también natural, de ciertos árboles que también se dan acá en la zona, empezar a experimentar con este proceso de tratamiento de esta resina natural para un tanto no romper el ciclo que se ha hecho en la construcción de estas clorotipias. En muchas culturas las flores y las hojas de los árboles simbolizan lo efímero de la vida. En tu caso, has convertido a las flores, perdón, a las hojas de los árboles en algo que más bien perpetúa cierta memoria colectiva, y en este caso, evidentemente, el pueblo se la saca. ¿Cómo has logrado conciliar toda esta su iconografía tradicional y cultural con evidentemente un proceso de intervención que no es típico de ellos, ¿no es cierto? ¿Cómo generar esta suerte de simbiosis o de fusión? Bueno, Bueno, yo creo que y sí. justamente Eva ponía algo interesante en los comentarios sobre la percepción áptica, pues sobre lo táctil, digamos, que es muy importante también, ¿no? Claro, cuando yo empecé a hacer este trabajo, estaba como un poquito aislada también por el tema pandemia, pero luego ya regresamos a nuestras actividades cotidianas, y entonces empezaba a mostrar a algunos compañeros acá de la facultad el proceso que hacíamos, y era sumamente interesante porque en una primera instancia, por ejemplo, no comprendían que era un proceso de revelado fotográfico. Entonces me decían: ¿cómo estás haciendo la impresión sobre la hoja? Y ese momento que parecería tan simple de aclarar la diferencia entre una impresión y un revelado cuesta mucho, porque en realidad no se entiende como tal las características naturales del propio material. Entonces yo pienso que más bien este trabajo con el pueblo Salasaca me ha permitido a mí entender mucho más, digamos, la reverencia que hay hacia el respeto de la naturaleza, y entender también cómo ellos usan ciertos tipos de plantas para generar pigmentos naturales, para generar tejidos, para generar base de construcción de otras prendas de vestir, por ejemplo.
y un poco ir enlazando ahí estos conocimientos que vamos compartiendo con el pueblo, con lo que desde mi caso podría sumar más desde una visión artística. Entonces, y muchos de los trabajos iniciales que yo hice eran precisamente retratos de la gente que participó conmigo en el proceso de investigación, en el caso de Salasaca, que lamentablemente también murieron en pandemia, y luego yo entregué los retratos, digamos, elaborados en clorotipia a sus familias, y era como un momento muy emotivo, digámoslo así, tener perennizado la imagen en ese momento que yo había compartido con ellos en un escenario de investigación, ahora en un sustrato natural. Y bueno, la iconografía igual del pueblo está sumamente relacionada también con todo lo que es el entorno natural, aves, plantas, mitología del pueblo. Entonces, para mí ha sido como, digamos, un reto también ir un poco entendiendo esas particularidades de ciertas plantas que hay en la zona, porque igual Salasaca tiene una característica que es un terreno casi desértico, entonces digamos, hay una escasez en torno al tipo de plantas que se pueden, que crecen ahí frente a otras zonas de la propia provincia en la que habitamos, pero un poco esa es la riqueza también del trabajo, ¿no? Ir experimentando, ir tomándose un tanto el tiempo, ya no de la presión por ahí de la investigación académica, sino este proceso más exploratorio artístico que uno lo disfruta mucho más, digamos, en el espacio. Bien, muchísimas gracias, Daniela. Y así como las hojas se convierten en memoria, Eva nos decía en su ponencia que la mano tiene memoria y es memoria. Eva, justamente esa era una de las frases sobre las que quería volveros. Evidentemente ahí tú has resaltado esta importancia del dibujo, y creo que es un debate que solemos tener con las autoridades académicas. ¿Por qué seguir enseñando dibujo tradicional en estos tiempos? Em, Has planteado una idea que me parecía interesante. Yo vengo más bien de la crítica y de la historia del arte más que de la ejecución artística. Y Derrida dice una frase muy potente que plantea que uno comienza a pensar cuando comienza a escribir. Y por supuesto, Derrida se refiere no solamente a una escritura alfabética, sino también a otro tipo de escrituras, y el dibujo creo que es una. ¿Cómo trabajas eso? ¿Cómo logras que el proceso de aprender a dibujar sea un proceso también de aprender a pensar? Pues empujándoles para que se tiren a la piscina sin ducha y sin nada. Una de las prácticas que suelo emplear, que es bastante bestia, es que hacemos sesiones de dibujo con modelo del natural y tienen que dibujar en 30 segundos. Es decir, practicamos mucho el dibujo hiper mega rápido porque necesitan simplificar la forma al mínimo. Por eso se hablaba del término GIS. O sea, sería como eliminar la información para quedarse con el mínimo de expresión con el que puedo reconocer la sensación que me da un modelo, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, es horroroso porque no hacen más que, o sea, se escuchan resoplidos constantemente a lo largo de la sesión, pero es un poco empujarles a desnudar el dibujo y que sea una cosa como muy fluida. Entonces, lógicamente es un proceso, que eso también es muy importante. O sea, queremos tener el resultado a la primera de cambio, ¿no? O sea, estamos en una era de inmediatez, además que lidia muy mal con la frustración, y tienen que entender el dibujo como proceso. O sea, es un proceso mental. Entonces, pues ya digo que obligando a reducir la cantidad de líneas al mínimo es cuando el cerebro se pone en marcha, porque sería un poco como dibujo, como vehículo del pensamiento, ¿no? Entonces, cuando ya no tengo que copiar de la realidad, cuando ya no tengo que hacer esa especie de dibujo de reproducción, sino de eliminar todo lo superfluo e ir a la esencia, ahí de repente aparece la magia. Es un proceso bastante curioso. Cuesta a lo mejor el primer mes de batacazo y luego ya la cosa empieza a subir. Genial. Y tú mencionabas justamente la percepción áptica, ¿no es cierto? O sea, que tiene que ver también con la Sí, experiencia táctil. claro. O sea, al final es que el tacto es fundamental para asimilar
toda la información que tenemos en nuestro entorno. Que eso es algo como muy tonto, pero yo te puedo enviar un abrazo y tú tienes la idea del abrazo, pero si te doy el abrazo es totalmente diferente la sensación que me transmites. Benjamin hablaba de la diferencia entre el cine y el teatro, o sea, no tiene nada que ver lo que, o sea, es el momento, ¿no? El momentum que estoy viviendo. Entonces, estoy con plena atención, o sea, cuando estoy con el sentido del tacto, de repente la información llega por más sitios, ¿no? De alguna manera estoy digiriendo, o sea, es como cocinando a fuego lento toda la información que me llega y la voy interiorizando. Entonces, pues falta el proceso, o sea, es fundamental, pues yo digo que, lo que hay que hacer básicamente es dibujar, dibujar, dibujar. Entonces llega un momento en el que cuando ya tengo eso interiorizado, puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? O sea, por ejemplo, dices, bueno, pero dibujar, tú puedes dibujar en digital, puedes dibujar, o sea, pues con una tablet, con el lápiz, lo que sea, y es lo mismo. Y digo, sí, pero no, porque cuando estoy con herramienta digital, también es muy tentador el seleccionar, transformar, o sea, rescalar, o sea, voy haciendo como parches. Y esos parches lo que hacen es que el dibujo directo, o sea, el dibujo de gesto, la fuerza, ¿no? O sea, esa seguridad que tengo en el dibujo rápido, ya la pierdo. O sea, estoy haciendo una especie de engendro, por decirlo así, de piezas ¿no? O sea, parches que se van conectando, pero no dicen lo mismo que ese gesto tan dinámico, ¿no? De un dibujo de 30 segundos. Entonces, merece la pena el sufrimiento, creo yo, porque luego eres capaz de llegar a eso de forma muy natural. Genial, justamente dabas este ejemplo entre el cine y el teatro y a la mayor parte del público le resulta más cómodo ir al cine por esa distancia que puede haber que ir al teatro. Claro, ¿Crees que claro. sucede lo mismo? Que es como, es justamente lo que acabas de decir. Es más cómodo hacer un dibujo digital en el que tú puedes rescalar, juguetear un poco con, que realmente enfrentarte al papel y al lápiz. Claro. Pero y en ese proceso volvemos un poco a lo que hablábamos hace un ratito con Daniela, digamos, cuán importantes son las texturas, realmente sentir cierto tipo de cosas, cuán importante es para nosotros que no tengamos que relacionarnos con un mundo que no sea tan liso como una pantalla solamente. En tus procesos de aprendizaje, ¿crees que este tipo de experiencia con otros materiales ha sido importante para tus estudiantes? A ver, yo creo que ahora mismo, digamos que son, o sea, todos son una herramienta. Pues no sé. Hermanos, ¿escuchas? Bueno, Eva, creo que se nos ha congelado, pero podemos quizás seguir conversando un poco. Hay una frase justamente en la ponencia que nos planteaban Cecilia, Gabriela, Ana Beatriz, Adriana, nuevamente, que me parece sumamente interesante, que es transmitir esta idea de que el carnaval es salud. Y eso tiene que ver, creo que con algo más que una mera campaña, sino con la idea de que la cultura puede ser potencialmente salud. Y cómo ponemos al diseño al servicio de esto. No sé si nos pueden comentar un poco sobre la experiencia misma de trabajar con cierto tipo de referencias culturales y quizás resignificarlas o más bien profundizar sobre sus significados, sobre la posibilidad múltiple de sus significados. No sé si quisieran comentar algo. Eu posso comentar e depois Ana Bia complementa. Todo o enredo do carnaval. O carnaval ele é uma manifestação cultural muito popular. E é um momento que nós conseguimos enviar mensagens. E nesse momento as mensagens são importantes. Então, o carnaval é um meio de se transmitir informações, em transmitir conhecimento. O enredo do carnaval ele veio com um desafio de mostrar uma superação, porque o distrito onde este bloco de carnaval está
passou por muitas perdas, muitas dificuldades da pandemia. Então, a questão da saúde vinda dessa necessidade, com inspiração de uma cantora também muito importante para a cultura brasileira, para trazer. Então, foi um enredo muito pensado nesse sentido. Então, o desafio é transformar essas informações que elas são essenciais. E aí nós temos um apoio também de professores médicos da Faculdade de Medicina. E aí nós voltamos para a discussão de como fazer essa transmissão de informação de uma forma didática e de uma forma lúdica também, pela manifestação do carnaval, para trazer isso tudo num espaço cultural muito tradicional para o Brasil. Então, foi muito interessante e muito desafiador também nesse sentido. Ana Bia quer complementar? Eu não sei se ela está online. Não, Adriana, é só complementar aqui, fortalecendo que a gente realmente trabalha junto com as comunidades, né? E isso é muito importante, né? Dizer que a gente tem levado os alunos para junto com, né? E vivenciando as experiências do cotidiano mesmo com as comunidades. E isso que é muito importante, né? Propiciando esta oportunidade de estar em loco, né? Com os estudantes, que é muito importante. Que é algo que eu vivi na universidade, é algo que o Lucas também viveu ao longo da graduação, do mestrado, agora do doutorado, e algo que a Adriana também está convivendo, que é muito bacana. A gente está realmente trabalhando com esse extramuros, né? Que é a universidade estando junto com as comunidades. Comunidades de periferia, comunidades que não conhecem o que é o design, e a gente poder estar expandindo os nossos conhecimentos, tá? Genial. Bien. No, muchísimas gracias por la intervención. Siempre este tipo de proyectos son como nuevamente muy inspiradores. Nos permiten comenzar a reflexionar muchísimo sobre lo que estamos haciendo en nuestros países. Creo que ya estamos llegando al final de la mesa. Eva se disculpa porque se le fue la luz, lo siento muchísimo, Eva. Estábamos, ha sido igual muy interesante conversar contigo. Pero creo que ya estamos llegando al final de las horas que tenemos. Quiero nuevamente recalcar mi agradecimiento a los expositores. Yo creo que este es un espacio, por supuesto, en el que podemos socializar lo que estamos haciendo, pero sobre todo para mí es un gran aprendizaje lo que están haciendo los otros. Y creo que de eso se trata la vida académica, de no dejar de aprender del otro y no dejar de aprender de los colegas. Agradecerles a todos ustedes por ser nuestros maestros y por enseñarnos lo que están haciendo y aprender de sus experiencias, de sus perspectivas y además de realmente comprobar que con cualquier recurso que tengamos podemos hacer muchísimo. Bien, con eso quiero cerrar esta mesa. Quiero nuevamente agradecer a la organización, a la UP, a la Universidad de Palermo y sobre todo a quienes nos han estado apoyando en esta comisión en específico, a Florencia Pereira y Alejandra Guardia, que han estado siempre coordinando con nosotros para que todos podamos encontrarnos. Quienes propician los espacios de encuentro, evidentemente, tienen muchísimo crédito sobre todo lo que hacemos. Por tanto, quiero agradecerles nuevamente, darles un abrazo a la distancia a todos. Espero que nos podamos reencontrar muy pronto con nuevas discusiones, con nuevas posibilidades de encuentro, de reflexión, de conversación.
bien, felicitarlos además por su trabajo y esperar que en un año o antes podamos saber de nuevas y más interesantes cosas y proyectos que están llevando a cabo. Les agradezco muchísimo y yo me despido. Espero que tengan una muy buena tarde y que tengan un gran desarrollo de nuevos proyectos. Muchísima suerte. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Adiós.